buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir, de abrir nuestros ojos, poder estar en pie como la Biblia nos da ese regalo maravilloso de estrenar misericordia todos los días. Padre amado, gracias porque tu palabra dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por este honor de poder vivir, Señor. Gracias por el privilegio que me concedes de predicar tu palabra y que a través de estas plataformas digitales podamos llevar tu mensaje a diferentes partes del mundo. Oramos por todos los que escuchan allí en Brasil, en portugués, escuchan este devocional, los que lo están escuchando en mandarín, aquellos que lo están escuchando en inglés, aquellos que lo escuchan en español, y próximamente estamos creyendo en muchos más idiomas y dialectos. Por el poder de la palabra te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy continuamos o terminamos bien, vamos a continuar, pero vamos a terminar hoy la enseñanza que hemos venido dando basada en Filipenses en el capítulo 1 y versículo 6. Fue el texto que tomamos como base bíblica bajo el tema quien abandona nunca gana y quien gana nunca abandona. Parece que fuera como un trabalenguas, pero no lo es. Simplemente quiero decirles es porque hay muchas personas, déjenme le doy la razón del porqué de esto. Hay muchas personas que por no entender muchas de las cosas terminan abandonando la vida cristiana, renunciando al evangelio de Dios, pateando aún los milagros. He conocido, hace poco me avisaron de alguien desde Alaska, un adorador tremendo que estuvo casi 10 años sirviendo al Señor y no sé qué le pasó y comenzó a maldecir la iglesia, a maldecir a Dios. Era un tremendo adorador, tocaba instrumentos y comenzó de alguna manera a levantarse en contra de la iglesia, a decir que el evangelio, bueno, un sinnúmero de cosas que no es ni sabio repetirla. ¿Y por qué le digo esto? Es porque cuando realmente uno abandona, por eso le dije, si usted abandona, usted nunca va a ganar, usted va terminando siendo un perdedor. ¿Por qué? Porque Dios ha sido muy transparente con nosotros. El evangelio es demasiado limpio, puro. El evangelio es tan claro y tan sencillo que debemos entenderlo a profundidad, y el Señor mismo nos dijo, Él nos dejó dentro del mundo y aquí en la tierra, aquí se manejan problemas, se manejan adversidades. Los cristianos también enfrentamos las mismas adversidades, los cristianos también se enferman, a los cristianos también los echan del trabajo, a los cristianos también se les mueren los hijos, los familiares. O sea, todos pasamos por la misma circunstancia. Es más, si usted está dudando de eso, la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, que la lluvia vino sobre el justo e injusto. La lluvia y los vientos y los golpes vino sobre aquellos que tenían su casa fundada sobre la roca que es Cristo, y hay quienes también tenían su casa fundada sobre la arena. A unos se les llamó insensatos, a unos se les llamó sabios, prudentes. Entonces, y la misma lluvia que vino para el insensato, vino para el prudente y el sabio. Los mismos vientos que vino para el insensato y los mismos golpes, los mismos ríos vinieron también para el justo, para el que ama a Dios, para el que sigue. Es más, la Biblia dice también en el libro de Eclesiastés que hay cosas que le suceden a los justos como si fueran impíos, y hay cosas que le suceden a los impíos como si fueran justos. Entonces, si usted se pone a analizar todo esto, usted puede o terminar desmotivado o no entender realmente lo que significa el evangelio. El evangelio es cruz. El evangelio es renunciamiento. El evangelio no es, mire, yo amo a Cristo porque tengo casa, tengo carro, y Dios me dio un carro del año y me dio dinero en el banco. Y si no te da eso, ¿qué? Entonces el evangelio no puede estar fundamentado por los logros o los milagros que recibes,
Porque si alguien recibió milagros fue el pueblo de Israel. Milagro tras milagro. Y sin embargo no entró a la tierra prometida. Esa generación incrédula pereció en el desierto, viendo milagros, porque el milagro no moldea carácter. El milagro nos da alegría, nos da satisfacción, nos gozamos, gritamos porque yo he recibido milagros de Dios extraordinarios, pero el milagro no moldea carácter, porque el día que no reciba un milagro, entonces usted se desmotiva. Entonces, Pablo está animando a la iglesia de los filipenses y en el versículo 6 le está diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Y cuando habla de perfeccionar, estamos hablando de un proceso por el cual todos tenemos que entender y pasar. Todos nosotros como cristianos nos toca enfrentar cosas en nuestra vida que a veces son inexplicables. Y en medio de nuestro proceso hacia esa madurez cristiana, todos cometemos miles de errores. Y muchas veces nos sentimos descalificados para que Dios piense en nosotros o mucho menos imaginarnos que Dios nos pueda usar. Estando yo en Colombia, la primera iglesia que nosotros fundamos en la ciudad de Medellín, en el barrio Manrique Oriental. Voy a dar detalles porque hay muchos en Colombia que conocen lo que yo estoy diciendo, pues obviamente porque son de Colombia y de la ciudad de Medellín. Yo, junto con mi esposa, fundamos la iglesia Aposento Alto, que ya se llama así de el Pacto Evangélico de Colombia, en la ciudad de Medellín, en el barrio Manrique Oriental, arriba de la terminal de Trasmayo. O sea, los que son de Medellín y conocen los barrios saben lo que era ahora años en la época del señor Pablo Escobar. Allí nosotros fundamos la iglesia en esa época fuerte de violencia que me tocó enfrentar, ahí con guerrilla urbana, milicianos y todo eso. Ahí establecimos una iglesia. Ahí fundamos una iglesia y Dios en su inmensa misericordia nos permitió ganar mucha gente que tenía un pasado terrible y sin embargo, escuche lo que le voy a decir, hay situaciones en nuestra vida que quizás no entendemos el por qué tenemos que atravesar circunstancias como esas. Pero si algo debemos estar seguros y conscientes de que Dios siempre nos va a respaldar, porque es la iglesia de Dios, es la obra de Dios, y nos va a tocar enfrentar crisis y situaciones extremadamente terribles, y en ese lugar allí, en ese lugar, el Señor rescató mucha gente que estaba en malos pasos, no voy a dar mucho detalle, pero Dios hizo un milagro y la gente dudaba, la gente decía, pero ¿cómo esta persona va a poder cambiar si hizo esto, si hizo aquello? Eso es imposible. ¿Y por qué Dios permite? Entonces hubo tanta guerra y tanta cosa que uno de los miembros de la iglesia le mataron a su hijo. Le mataron a su hijo, una oveja, una hija nuestra. Y esa hermana, que incluso todavía vive, ya tiene como unos 80 y algo de años, cuando su hijo, e incluso el hijo era líder de la iglesia, él era líder de nuestro ministerio, cantaba en la iglesia, yo lo podía hacer cosas dentro del liderazgo y por alguna razón se descarrió, se desmotivó y volvió atrás. Y ahí en la cantina, ahí lo mataron. Entonces la mamá se me acerca y me toma de la camisa y me dice, pastor, ¿dónde estaba Dios cuando me mataron a mi hijo? Por eso le digo que a veces como cristianos nos toca enfrentar cosas en nuestra vida que son inexplicables. Yo pensé, me callé por un momento, que le digo, ¿dónde estaba Dios, pastor? ¿Por qué mi hijo no? Bueno, y un sinnúmero de cosas. Y yo no sé si fue prudente o imprudente lo que le dije. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Yo le respondí.
en el mismo lugar que estaba cuando mataron a su Hijo Jesucristo para dar la vida por nosotros. Solo me abrazó y lloramos juntos y pasamos ese duelo y ese proceso que fue terrible. No sé si fue una respuesta correcta, no sé si fue imprudente, era demasiado joven, pero considero que así hay cosas que Dios permite, que suceden, que quizás no tenemos explicación, pero que eso fue lo que en el momento el Espíritu Santo puso en mi corazón, porque Dios Padre también estuvo mirando cuando mataban a su propio Hijo para dar la vida por cada uno de nosotros. Y ahí nadie cuestiona, ahí nadie pregunta. Él pudo haber bajado desde la cruz y gritar: yo no hice nada, yo no maté a nadie, yo soy santo, yo no he cometido ningún pecado, y no lo hizo, no abandonó, porque el que abandona nunca gana. Y si él no abandonó, entonces es por amor a ti, por amor a mí. Y si él ganó, nunca entonces nos va a abandonar. Claro que él ganó, claro que él venció. En la cruz del Calvario él venció. Y usted y yo por eso estamos en pie. No es una razón suficiente para que usted siga creyendo. Dios no ha terminado la obra en nosotros. Estamos en proceso, estamos en construcción. Dios nos está tejiendo, pero eso no quiere decir que lo que suceda, Dios no está al tanto de las cosas de tu vida. Vamos a entender esta revelación, y te animo a que tomes este pasaje de Filipenses 1:6 y que digas: yo estoy persuadido que la obra que Dios comenzó en mí, Él la va a terminar. El simple hecho de que Dios todavía esté trabajando en nosotros significa de que todo está bajo control. La Biblia habla en Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al 6 que la vasija de barro se echó a perder en sus manos, y dice la Biblia que él decidió y dijo: voy a hacer una vasija mucho mejor. Esto es un proceso, esto duele. Yo estoy convencido que aquel que te predestinó, que te santificó, que te escogió, que te glorificó, no echará a perder el depósito que Dios puso en ti. Desde el inicio de tu salvación, Dios todavía está trabajando en ti, pero tú necesitas estar persuadido. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.